Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Gad, este nombre, proviene de una palabra hebrea que se llama Gud. Esa palabra traduce atacar, invadir o también se puede interpretar como tropa. Es una tribu esencialmente guerrera que va a tener una gran participación en las batallas que libró Israel para conquistar esos territorios que Dios le había prometido que les pertenecería. Usted dirá, bueno, pero si Dios le dijo que les prometió que todos los territorios iban a ser de ellos, entonces ¿por qué tenían que pelear para rescatar esos terrenos y poder tenerlos? Bueno, es que resulta que Dios te puede prometer muchas cosas, pero es que tú también tienes que esforzarte para hacer tu parte, ¿sí? Entonces resulta que como tantos pueblos se habían diseminado, incluso aún muchos descendientes que venían de los hijos de Noé habían poblado estas tierras, entonces había, digamos, un sincretismo religioso impresionante. Habían pueblos que, por ejemplo, ya adoraban incluso insectos, una cantidad de cosas, y todo esto es abominación delante de Dios. Entonces Dios les dice, bueno, yo les prometo que esta tierra va a ser de ustedes, pero ustedes tienen que sacar a toda esa gente que les está invadiendo los territorios. Es algo así como cuando a usted le entregan una herencia y usted va a ver el lote que le entregaron en herencia y eso está lleno de tugurios. Entonces usted verá, o se hace a un ladito y deja que esas personas vivan ahí al lado suyo en lo que le corresponde a usted por derecho propio, o hace lo que le corresponde para ganar su terreno nuevamente y disfrutar de la herencia que le han entregado. Eso era lo que los israelitas tenían que hacer. Tenían una herencia, pero tenían que desalojar a todos aquellos intrusos que estaban en ese lugar. Entonces Gad va a ser, digamos, un ejército específicamente y empieza a librar grandes batallas para ganar el derecho nuevamente sobre estas tierras que Dios les había prometido. Cuando Israel bendice a Gad, le dice, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Es decir, les está diciendo, ustedes son una tribu guerrera, ustedes van a estar diestros para la batalla, ustedes van a estar ahí súper pilosos porque son los que van a participar dentro de las múltiples peleas que van a tener sus hermanos para ganar, defender y mantener los territorios que se les van a entregar a todos ustedes. Bueno, dicen también nuevamente los estudiosísimos que muchos de los descendientes de Gad se van a dirigir a lo que hoy conocemos como Suecia. Por allá en los años 1500 y pico vamos a encontrar en los anales de la historia que empieza a sucederse lo que conoceremos como la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? Es por allá cuando un cura que se llamaba Martín Lutero se da cuenta de que la religión del Imperio Católico, Imperio Romano, ha actuado de una forma nefasta, engañando a las personas, parcelando el cielo con el tema de las indulgencias. Entonces le decían a usted que si usted se quería salvar, entonces usted tenía que donarle todos sus territorios al imperio del papado, y que si usted no compraba las indulgencias, entonces usted y toda su familia se iban a ir para la paz y la mocha, como diríamos los paisas montañeros, porque yo soy muy montañera y me enorgullezco de eso. Y bueno, y entonces la gente, pobrecitos, empezaban aterrorizados en todo este tema, y entonces decían, no, pues listo, como necesitamos salvarnos, pues entonces venga, ¿cuánto es que cuesta una indulgencia? Me vende una, por favor. Y empezaban a entregar territorios, empezaban a entregar dinero, joyas, animales, y esto hacía que el clero obviamente hubiera ganado unos territorios increíbles a raíz de este engaño del clero, porque para resumirlo en nuestro idioma es como si ellos hubieran cogido el cielo y lo hubieran parcelado. Entonces, ay, vea, a usted le toca el lote 1, a usted el lote 2, a usted el lote 3 y así. Si lo quiere con vista al mar, no, allá no se habla de vista al mar, perdón, eso ya son demasiados efectos especiales. Pero entonces, bueno, resulta que toda esta reforma protestante, entonces va Martín Lutero súper emocionado, incluso hay una película muy chévere si se la pueden ver, y entonces Martín Lutero se va precisamente para Roma, porque él quería conocer la cuna de su fe, y va con un corazón muy lindo, con una fe muy hermosa, como la tienen muchos católicos, pero que desafortunadamente es una fe basada en un desconocimiento de la palabra de Dios.
pueden tener mucha fe, pero no tienen conocimiento, entonces la enfocan muy mal. Entonces se va Lutero por allá para Roma y encuentra este desastre de las indulgencias, encuentra este desastre de que si la gente no tiene plata para dar limosna, pues entonces no es digna de que un cura ni siquiera los mire. Y bueno, todo esto que sucedía por allá en esta época de los años 1500, 1600. Y entonces Lutero empieza fuertemente a meterse con la palabra de Dios, empieza a leer qué es lo que dice la Biblia. En este momento de la historia, las misas, incluso hasta hace casi 100 años, si no menos, las misas se daban en latín y los sacerdotes le daban la espalda a la gente. Entonces usted iba a misa, pero como pues desafortunadamente nosotros no teníamos acceso a este idioma latín, pues la gente salía en las mismas, no entendían nada, pero chévere porque fuimos a misa, uy, wow. Pero resulta que eran unos totales ignorantes en el tema de las escrituras. Entonces Lutero lo que hace es coger la Biblia, traducirla y empieza a darse cuenta que todo lo que él cree que es correcto no es así, porque va en contra de lo que la escritura dice. Y entonces este berriondito se mete y por allá con el patrocinio de unos reyes traduce la escritura al alemán y a otros varios idiomas, hace lo que son la exposición de las 95 tesis de Lutero y las pega en la puerta de una de las catedrales principales. Y esto hace que la Iglesia Católica se le vaya encima y a este hombre lo quieren matar porque desafió al imperio. Después de esta reforma protestante surgen muchas cosas, muy rico que usted de pronto saque el espacio, lea, se informe, que se dé cuenta que esto que estamos hablando acá no son historias, no son fábulas, sino que es que esto viene de la historia, esto es real, esto sucedió. Entonces empieza la gente a darse cuenta del gran engaño en el que venía siendo inmersa y empiezan a despertar. Y entonces dice, no, un momentico, yo ya me salgo de este caldo, yo ya no quiero pertenecer al clero católico, me han engañado, los muertos ya no tienen esperanza de vida eterna a través de que les cantemos una misa o que les compremos las indulgencias y estas cosas. No, pues ya no aceptamos el dominio del imperio católico, del imperio romano. Entonces se desarrollan unas guerras impresionantes por el tema religioso, pero ellos no estaban peleando por el tema religioso, realmente era peleando por el derecho económico sobre las personas que sí les podían dar la platica y sostener el imperio. Entonces por allá en el año 1630 se desarrolla una guerra impresionante, muchas personas están muriendo, esos son ríos de sangre y no es más que una guerra en el cual los ejércitos católicos están avanzando por todo el norte de Europa y quieren adueñarse de cantidad de territorios. Y entonces ahí vamos a encontrar a los descendientes de Gad, que ya están posicionados en ese país de Suecia, que en su gran mayoría son protestantes, son en su gran mayoría ancestralmente eran personas que basaban su fe en la escritura completa. Y entonces es precisamente Suecia el país que envía unas tropas impresionantes y desarrollan una guerra que va a durar más de 30 años esa guerra, hasta que finalmente la ganan y destierran a esos ejércitos del mundo católico y dicen, un momentico señores, ustedes aquí no me avanzan un milímetro más y rueden las cabezas que tengan que rodar y derrámese la sangre que se tenga que derramar, pero ustedes no nos van a engañar más, ni a nosotros ni a las naciones vecinas. Y entonces finalmente estos ejércitos católicos tienen que devolverse a Roma. Es muy interesante encontrar a través de la historia que el ancestro, uno de los ancestros más antiguos de lo que después se despliega como Roma, va a ser Esaú, ese hermano de Jacob que le hace la vida imposible a los descendientes de Israel. Y ahora es el turno de la bendición para Asher, otro de los hijos de Israel. Es una bendición que aparentemente es muy sencillita, pero que realmente sin esa bendición hubieran muerto de hambre. Dice así, el pan de Asher será substancioso y él dará deleites al rey. Hasta ahí uno se queda como, y entonces de ahí descienden todos los especialistas en gastronomía, ¿o qué? ¿Son chefs, son cocineros, son qué esta gente qué? ¿O qué? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es, para que nos ubiquemos un poco,
Las tierras que le otorgan a esta tribu van a estar ubicadas frente a las costas del Mediterráneo. Estas tierras son demasiado fértiles y ellos se dedican entonces a cultivar. Se especializan en dos productos, trigo y árboles olivares. Del olivo se extrae todo este aceite de oliva que compramos bastante costoso además. El aceite de oliva extra virgen, bueno, eso se va a producir incluso hasta este momento de la historia en toda esta parte del Mediterráneo. Vemos que Israel es uno de los grandes productores de esto y cuando se menciona en la bendición que le dan a esta tribu, específicamente el pan de hacer será sustancioso, en el original se traduce como abundante en aceite. Pero entonces ahí están mencionando dos cosas, están mencionando pan y están mencionando aceites. Precisamente a través del tiempo vemos que esta tribu se especializa en producir trigo y olivares. Resulta que después con esto vamos a encontrar significados espirituales. El aceite va a representar la unción, es uno de los símbolos del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y el pan va a representar la provisión, que pues sin ella, imagínate tú cómo venimos a sobrevivir en este mundo que es físico, pues si no hay comida nos morimos. Entonces obviamente vemos que a través de todos estos años que han pasado, de los siglos, esta bendición del patriarca se ha hecho realidad en absolutamente todas las tribus que hemos visto. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.